Buenos días, mis queridos amigos. Voy a consagrar la lección laurentina de hoy a las tesis 15 y 16 de las 59 tesis del racionalismo jurídico. Pero antes de entrar en estas tesis 15 y 16, voy a hacer un comentario sobre lo planteado en la lección precedente. Veíamos que con la lección precedente, las dos tesis que estudiábamos nos permitían vincular afirmaciones normativas, jurídicas, con afirmaciones fácticas. Justamente este era el gran avance con respecto a la lógica deóntica estándar, que únicamente permite extraer consecuencias normativas, o sea, afirmar situaciones jurídicas a partir exclusivamente de premisas normativas y nunca de premisas fácticas, ni siquiera de una combinación de premisas normativas con premisas fácticas. Precisamente lo que veíamos es que la aplicación de la ley requiere que se extraigan conclusiones normativas, es decir, afirmación de determinadas situaciones jurídicas a partir de premisas, algunas de ellas, desde luego, normativas, pero otras puramente fácticas, como que se ha alcanzado tal edad, que se ha cometido tal hecho, que se ha otorgado el consentimiento, o sencillamente que el sujeto tiene una determinada capacidad mental. Bueno, esos son hechos exentos de toda cualificación normativa e incluso axiológica. Son hechos brutos. Bueno, pues veíamos que la lógica deóntica estándar no puede en absoluto mezclar en las premisas afirmaciones de hecho con afirmaciones normativas para extraer conclusiones normativas. No quise extenderme en el razonamiento de aludir de pasada a la paradoja de Chisholm, pero no quise explayarme en el razonamiento de por qué la inclusión de los principios de subsunción o de cualquiera de ellos en la lógica deóntica estándar haría estallar literalmente esta lógica y conduciría a resultados como que todo es lícito o que todo es obligatorio. Bueno, eso requiere, se demuestra mejor con lápiz y papel, con ayuda de la notación simbólica o con una pizarra, pero son instrumentos que no estoy utilizando en estas lecciones y salvo un modestísimo auxilio que hice ayer con el par de hojas manuscritas, me estoy ciñendo exclusivamente a la comunicación verbal, nada más. Y con ella, en estos asuntos más técnicos, es un poco difícil, se hace un poco cuesta arriba explicarlo y creo que todavía más entenderlo. Creo que con lo que dije es suficiente al respecto. Ahora bien, lo que omití al final de mi exposición, y me parece que que merece ser tomado en consideración, es la objeción que se me ha hecho desde adeptos de la lógica deóntica estándar
o de alguna variante de la misma, porque la lógica deóntica estándar que elaboró von Wright en 1971, en 1951, perdón, que posteriormente ha tenido otra serie de axiomatizaciones que reelaboraron con alguna matización, yo pienso que sin mucha originalidad desde el punto de vista estrictamente lógico. Pero en fin, presentaron al mundo de habla hispana como una variante significativa fue el sistema o los sistemas de Alchurrón y Bulligjin, y se han hecho otros. En un capítulo del libro Visión lógica del derecho se comenta ampliamente la lógica deóntica estándar, se hace una referencia a varias de sus axiomatizaciones, que no son todas ellas equivalentes, aunque sí muy parecidas y coincidentes en casi todo lo esencial. Me refiero también a trabajos recientes metalógicos en los cuales se han analizado escrupulosamente y pulcramente las características sintácticas, semánticas de esos sistemas, desde con diversos instrumentos, tanto de teoría de modelos como de teoría de pruebas, y por supuesto dedico amplísimo espacio a comentar uno de los sistemas de Alchurrón y Bulligjin que justamente presentaban una variante original de la lógica deóntica estándar. Bueno, pues como digo, la lógica deóntica estándar no está muerta. Al revés, se celebran cada 2 años, si mal no recuerdo, los congresos DEON, y son congresos dedicados a lógica deóntica, que ahora se orienta principalmente, yo diría que casi exclusivamente, a aplicaciones informáticas, a aplicaciones de inteligencia artificial y por tanto a modelos en los cuales las nociones de obligación o de licitud son deliberadamente artificiales, no que yo sepa en la praxis jurídica esas lógicas que pudieron tener inicialmente suscitar un cierto interés como una posibilidad de formalizar y de rigorizar el razonamiento jurídico, pero muy pronto se vio la inutilidad y la nocividad de tales esquemas para el razonamiento jurídico. Por tanto, se descartó y desde ahí han ido como mundos aparte, como por sendas totalmente separadas. Bueno, pero en alguna ocasión hemos coincidido y se me ha objetado lo siguiente. Si con la lógica nomológica, que yo entonces todavía no llamaba así, ha recibido diversas denominaciones, en un momento dado la llamé lógica juridicial, pero finalmente acabé adoptando esta denominación que me parece más acertada, de lógica nomológica. Bueno, pues si con la lógica nomológica yo puedo extraer conclusiones normativas de un conjunto de premisas, algunas normativas y otras fácticas, sin duda mi sistema permite también el modus tollens. El modus tollens bajo una versión u otra, pero bajo alguna versión. Y el modus tollens significa que si B se infiere de A, no A se infiere de no B. Y dicho en implicación, que si A implica B,
no B implica no A. Entonces, si que el detalle es secundario, lo que aquí importa es el contenido mismo de la objeción. El contenido mismo de la objeción es que resulta paradójico, asombroso o increíble que podamos saber cómo es el mundo, qué cosas suceden en la realidad, a partir de premisas que son todas ellas normativas, todas ellas jurídicas. Bueno, la respuesta es bastante sencilla, y es que una de esas premisas normativas, uno de esos hechos normativos que tomamos como una de las premisas, no existiría si el mundo no fuera como es. No se habría producido si no se hubiera producido una situación fáctica, que es la que ha desencadenado esa situación jurídica sobrevenida. Jurídica no primitiva, no dada de antemano, sino sobrevenida únicamente como consecuencia, como resultado de que efectivamente se ha producido un determinado hecho. Es concomitantemente a la realización de ese hecho como se ha desencadenado esa situación. Así decíamos, por ejemplo, es obligatorio que el homicida sea condenado a 15 años de privación de libertad. Entonces, sabemos que el acusado debe ser condenado. Sabemos como resultado del juicio, claro. Sabemos que debe ser condenado a 15 años de reclusión de libertad. Y por tanto, podemos deducir que es homicida. Vamos, es homicida. Podría estar condenado, deber ser condenado a 15 años por otro delito que no sea el homicidio, evidentemente. Pero, por lo menos, sabemos que ha perpetrado un delito, uno de los delitos para los cuales el Código Penal prevé una pena de 15 años de privación de libertad. Y eso es un hecho puramente fáctico, no, exento, bueno, tiene una connotación contravalorativa, evidentemente, es un hecho contravalorativo, antiaxiológico, pero no es, pero es una descripción, la descripción que hacemos del hecho es puramente fáctica. No es en sí valorativa ni normativa. Bueno, pero es que únicamente el acusado merecería ser condenado a privación de libertad si, como de hecho se ha demostrado en el juicio, si ha perpetrado uno de los delitos para los cuales el Código Penal prevé esa pena. De manera que sí, efectivamente, de lo normativo deducimos lo fáctico, pero porque ese normativo, ese hecho normativo, esa situación jurídica, es una situación sobrevenida en virtud precisamente de la realización previa de ese hecho puramente fáctico. Bueno, pues creo que esto responde a la inquietud comprensible de mis objetores, de mis críticos, que está basada en el viejo principio comúnmente llamado de Hume y Moore del absoluto divorcio entre lo normativo y lo fáctico, que ya he comentado en otros sitios. En realidad, una reconsideración más atenta de los escritos de Hume hace dudar que ese divorcio Hume, que lo sugirió evidentemente en un
en un trabajo temprano, pero que en su obra madura se haya mantenido, por lo menos con el alcance tan radical que se le ha solido atribuir, y lo mismo en el caso de Moore, que se dé un divorcio tan absoluto entre lo axiológico y lo fáctico como se le ha solido atribuir. Pero lo hayan dicho Hume y Moore o no lo hayan dicho, el hecho es que hay razones de peso que se argumentan muy detalladamente en el libro Visión lógica del derecho, que nos llevan a rechazar ese divorcio tan absoluto y a vincular el ser con el deber ser. Bien, hechas estas aclaraciones, os he hecho este epílogo a lo expuesto en la lección precedente, voy a pasar a comentar las tesis número 15 y 16. La tesis número 15 nos dice que, suponiendo que en la medida en que sea obligatoria la realización conjunta de dos conductas, la realización conjuntiva o copulativa de dos conductas, y en la medida en que una de ellas efectivamente se realiza, la hemos realizado, en esa medida la otra conducta también es obligatoria. Y la tesis 16 nos dice lo mismo, pero en vez de el operador de obligatoriedad, usamos el operador de licitud. En la medida en que es lícita la realización conjunta de dos conductas, y de hecho una de ellas la realizamos, la otra también es lícita. Bueno, esta tesis es una de las pocas que es admitida también por está postulada como axioma en la lógica nomológica, pero es un teorema también de la lógica deóntica estándar. Es muy poco lo que la lógica nomológica comparte con la lógica deóntica estándar, no es casi nada. Es el principio de subalternación, del cual ya hablaré más adelante, que lo obligatorio es lícito. En eso coincidimos. Es un principio que contiene la lógica deóntica estándar y también la lógica nomológica. Y estos dos principios de simplificación que estoy diciendo, pero con una enorme diferencia, y es que en la lógica deóntica estándar, el principio de simplificación o de debilitación es muchísimo más fuerte que en la lógica nomológica. En la lógica deóntica estándar, lo que se postula es que si en la medida en que es obligatorio A y B, también es obligatorio A. Y eso independientemente de que B se realice o no se realice. Y similarmente, en la medida en que es lícito A y B, es lícito A, también es lícito A, aunque B no se realice. Bueno, ese principio de simplificación para la obligación y para la licitud es rechazado absolutamente en la lógica nomológica por lo siguiente. Supongamos que efectivamente es obligatorio A y B. Por ejemplo, el empleado, Ernesto, tiene obligación al terminar la jornada, es un informático de una compañía de seguros, y al terminar la jornada tiene obligación de respaldar en el disco duro de la computadora todo el resultado de las operaciones del día que estaban en memoria
y de apagar la computadora hasta que al día siguiente él mismo o a quien le corresponda por la mañana la vuelva a encender y recupere. Apagar la computadora por las razones evidentes de que puede haber un cortocircuito, eh, o puede haber una intromisión ajena. En fin, la computadora está más asegurada estando apagada durante el transcurso de la noche. Ahora bien, con arreglo al principio de simplificación, el empleado Ernesto, dada esa obligación de la cual hemos partido, que le ha impartido su superior jerárquico de, al terminar la jornada, respaldar los datos y apagar la computadora, tiene obligación de apagar la computadora, incluso si omite respaldar los datos. Lo omite porque ha quedado con su novia para cenar y le corre prisa y es el respaldo, se lleva un cuarto de hora, no quiere perderlo y apaga la computadora. Al día siguiente o cuando le corresponda reincorporarse, se lo reprochan vivamente. Imaginamos que seguramente será motivo de despido por falta laboral grave, pero él argumenta diciendo, mire usted, yo he estudiado la lógica deóntica y sé que tenía esa obligación conjunta de respaldar y apagar. He omitido respaldar, pero no me negará usted que al apagar he cumplido un deber que se seguía por lógica deóntica de el mandato que usted me había dado, que era respaldar y apagar. Puesto que me era obligatorio respaldar y apagar, me era obligatorio apagar, y lo he hecho, aunque haya omitido la otra parte. Claro que evidentemente su jefe le va a responder es que respaldar y apagar era un todo. Y si se omite el respaldar, apagar es peor, porque posiblemente no habría pasado nada, no habría habido cortocircuito, no habría habido intromisión o hackeo. Esas son previsiones, peligros que existen, pero que en la gran mayoría de los casos no se producen. Por si acaso se le ha impuesto esa obligación de apagar cuando respalde, pero si no ha respaldado, mejor dejarla encendida, porque así quien vaya al día siguiente a las 8 de la mañana, tome el relevo, verá en pantalla los datos y lo primero que hará será dará cuenta de que se ha omitido el respaldo y lo respaldará. O al menos existe la probabilidad de que lo respalde, de que sea alguien suficientemente perspicaz para comprender qué ha pasado y respaldarlos. Y así la compañía no sufre una merma, no sufre una pérdida de clientes o de operaciones. En algún otro trabajo yo puse un ejemplo que tomé de un artículo de Frank Jackson sobre Procrastinator de hace ya años. Esto no se refiere a una discusión de lógica deóntica, sino a una discusión de teoría ética sobre cómo pero vamos, que tiene que ver con la lógica deóntica, sobre cómo ciertos deberes morales son sobrevenidos con respecto a vicisitudes del mundo. Su ejemplo era el de el procrastinador. Supongamos que, creo que a todos nos ha pasado, vamos, a mí me he visto en situaciones así más de una vez. Supongamos que voy a modificar un poco su ejemplo. Supongamos que me he comprometido a revisar un manuscrito y presentar un informe, una evaluación del mismo, como tantas veces se me ha pedido, y confieso que a veces no he cumplido.
Bueno, pues me he comprometido a leer el manuscrito y a informarlo antes del 1 de julio. Y el manuscrito esa notificación me lo habían hecho pues 20 días antes. Y yo he ido dejando pasar 19, me quedaban 19 días, bueno, mañana, por eso procrastinador. Bueno, pues mañana me quedaban 18, bueno, mañana me quedaban 17, y llega la víspera y me encuentro con que no he leído el manuscrito. Entonces pero mi compromiso era leerlo e informarlo. Bueno, pues si yo aplico la lógica deóntica estándar, por lo menos puedo decir, bueno, ya a leerlo no me da tiempo. Son las 11 de la noche de la víspera. Ya a leerlo no me da tiempo, pero a informarlo sí. Puedo, eh, puedo, puedo hacer un informe, que me invento, evidentemente, sin haberlo leído. Con arreglo a la lógica deóntica estándar, es tengo opción entre no cumplir ninguna de mis obligaciones o cumplir al menos una de ellas, que es informar sin leer, inventarme el informe, favorable o desfavorable, echar las suertes o decir, pues en la duda yo informo favorablemente y digo que es bueno, así, bueno, por lo menos no hago daño a nadie y si el artículo merecía ser valorado positivamente, pues bueno, lo he hecho. Como la fortuna que se pone una venda en los ojos, pues hago eso. Bueno, argumentaciones como esta se me ha objetado que no es cierto, porque la obligación que tenía, a la cual yo me había comprometido, no era a leerlo y presentar un informe, sino a leerlo y presentar un informe basado en esa lectura. Lo que pasa es que si reformulamos así todos los casos de conjunción copulativa, entonces en realidad nunca hay obligaciones de conjunción copulativa, porque entonces la obligación es única, es presentar un informe basado en una previa lectura, no es una obligación de A y B. Lo mismo podríamos decir en el ejemplo anterior. No, el empleado no tiene obligación de respaldar y apagar la máquina, tiene obligación de respaldar y apagar la máquina, hacer un apagado de la máquina que guarde en el disco duro lo que ha trabajado. Bueno, pues entonces sobra la formulación conjuntiva o copulativa, con arreglo a esa objeción de que hay que entender los conjuntos siempre en su interacción, siempre el uno asociado al otro. En realidad nunca habría obligaciones que se formularan como conjunciones, es decir, como la conjunción copulativa A y B, puesto que se entendería ya el B como subsumiendo A o viceversa. Y por tanto la lógica deóntica estándar se salvaría, pero pagando el precio de su absoluta inutilidad, porque las obligaciones mismas ya estarían entendidas de tal manera que la conjunción copulativa ahí sobraría, sería completamente inútil. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno de los conjuntos lo hemos realizado? Hombre, pues está claro que ahí, si teníamos obligación de hacer A y B y hemos hecho A, evidentemente que teníamos obligación de hacer B. Si me he comprometido a leer el manuscrito e informarlo, y lo he leído, evidentemente que sí incurro en una falta no informándolo, no presentando el informe, aunque sea a última hora. Hombre, ya que me he tomado
la molestia, aunque fuera con desgana, de leer el manuscrito, pues sí, debo informarlo. Bueno, esto con respecto a la tesis, al principio, al primero de los principios de simplificación, el que se formula en la tesis número 15. Y con respecto al principio de simplificación de la tesis 16, exactamente igual, lícito A y B, entonces es lícito B siempre y cuando se haya realizado A, porque puede ser perfectamente lícito A y B, pero hay que tomarlo conjuntamente a A y B, A con B. Si de nuevo el principio de simplificación deóntica para la licitud es válido siempre y cuando uno de los conjuntos se haya realizado. Si no se ha realizado, realizar el otro puede ser peor que no realizar ninguno, y por tanto puede estar prohibido. Puede ser lícito A y B, pero estar prohibido A cuando no se cumple B, y estar prohibido B cuando no se cumple A. En cambio, en la lógica deóntica estándar, si está permitido A y B, entonces incondicionalmente está permitido A y está permitido B, aunque no se cumpla el otro conjunto. Bueno, de nuevo, ¿cuál es el abismo que separa la lógica nomológica de la lógica deóntica estándar? Bueno, pues el enorme precipicio, el profundo e insalvable precipicio que aleja, no solo separa, sino que aleja absolutamente a la lógica deóntica estándar de la lógica nomológica, estriba en que en la lógica deóntica estándar nunca se puede mezclar lo normativo con lo fáctico. Es decir, nunca se pueden utilizar premisas fácticas para extraer conclusiones normativas, ni se pueden usar premisas normativas para extraer conclusiones fácticas. Y nunca puede haber implicaciones lógicamente válidas cuya apódosis sea normativa, pero cuya prótesis sea fáctica o mixta. Por ejemplo, sea mixta, en el caso del principio de simplificación de la tesis 15 de la lógica nomológica, el antecedente, la prótesis, es en la medida en que es obligatorio A y B, y de hecho A, en esa medida es obligatorio B. La apódosis es normativa, es obligatorio B, pero la prótesis es mixta. Es una conjunción de una obligación, obligatorio A y B, y de un hecho puramente fáctico, no normativo, a saber, A, de hecho, he realizado, o se ha realizado, o se ha cumplido A. Por tanto, la premisa ya no es normativa, es una premisa mixta y por tanto no puede considerarse como, vamos, el antecedente, mejor dicho, la prótesis, no puede considerarse como exclusivamente normativa. Bueno, pues en la lógica deóntica estándar, no puede haber ninguna acción lo normativo con lo fáctico. He dicho al principio que, sin embargo, sí es un teorema de la lógica deóntica estándar esta tesis 15, pero lo es en un sentido trivial. En la lógica deóntica estándar, la obligatoriedad de A
y B implica incondicionalmente la obligatoriedad de B. Pero si por un principio lógico de debilitación, si A implica B, A y C implica B para cualquier C. Es decir, que la prótesis implicativa siempre puede adicionarse, puede expandirse con la adjunción de cualquier conjunción, con cualquier conjunto por irrelevante que sea. Si Juan ha alcanzado 18 años, tiene derecho a votar. Bueno, pues de ahí se sigue. Si Juan ha alcanzado 18 años y la luna gira alrededor de la Tierra, tiene derecho a votar, por irrelevante que sea ese conjunto. Si Juan ha alcanzado 18 años y la luna es verde, tiene derecho a votar. O sea, que el otro conjunto sea verdadero o falso es irrelevante, sea pertinente o impertinente. Sencillamente es una verdad lógica, pero es una verdad lógica absolutamente trivial. En cambio, en la lógica nomológica, lejos de ser esa adjunción de la realización fáctica de uno de los dos conjuntos para que el otro pase a tener la cualidad deóntica que se establecía, obligación en la tesis 15ª, licitud en la tesis 16ª, hace falta que sea precisamente, no cualquier ocurrencia que se nos pase por las mientes agregar o adjuntar, sino precisamente uno de los dos conjuntos. O sea, hace falta, si tesis 15ª es en la medida en que es obligatorio A y B, y de hecho B, en esa medida es obligatorio A. De hecho B, no de hecho cualquier cosa que se nos pueda pasar por las mientes, no, tiene que ser exactamente B. Y la tesis 16ª, en la medida en que es lícito A y B, y de hecho B, no cualquier otra cosa, sino exactamente y precisamente B, en esa medida es lícito A. Creo que los ejemplos que he puesto, quizá otros se podrían poner más ocurrentes o se les pueden ocurrir a todos. Evidentemente, en la praxis jurídica es que ni se menciona este principio porque se da por sobreentendido. Es tan obvio, es tan palmario que se razona constantemente así. Y se usa el doble principio de simplificación deóntica, tesis 15ª y tesis 16ª. Pero siempre sobreentendiendo que el otro conjunto se ha realizado, se va a realizar o se espera que se realice. Pero cuando a ciencia cierta sabemos que no se ha realizado, no se va a realizar, no se realizará, o incluso a veces es imposible, por circunstancias sobrevenidas, es imposible que se realice, entonces evidentemente no existe, no podemos pasar válidamente a la apódosis normativa de que es obligatorio A o de que es lícito A. De modo que este principio de simplificación, este doble principio de simplificación normativa, es absolutamente indispensable. En cualquier razonamiento jurídico se va a utilizar, pero siempre con esta salvedad, con esta restricción que formula la lógica nomológica. Y nunca tal como lo formulaba la lógica deóntica estándar. El haber abandonado en las formulaciones primeras de la lógica
nomológica, o más bien cuando todavía no se llamaba así, sino lógica jurisdiccional, el haber abandonado este principio de simplificación, así restringido, fue una pena porque nos privábamos de un razonamiento perfectamente válido y, y que de hecho se utiliza constantemente en la argumentación jurídica. Creo que así debidamente matizado y puntualizado lo hemos rescatado, lo hemos recuperado y que el procrastinador está, si evidentemente le llega la víspera, la última hora de la víspera del día en que tiene que entregar el informe y no ha leído el manuscrito, no le vamos a imponer la obligación de presentar informe indebidamente, pero en cambio, si ha leído el manuscrito, sí le imponemos la obligación de presentar el informe. Mientras que si hubiéramos abandonado completamente el principio de simplificación, él estaba obligado a la obligación conjunta de leer el manuscrito y entregar un informe, pero le da pereza eh, eh, redactar y entregar el informe y puede decir, pues efectivamente yo he incumplido una obligación, la de leer el manuscrito y entregar el informe, pero ninguna más. Podemos decirle no, no. Ha incumplido otra. Ha incumplido la obligación de presentar el informe, de redactar y entregar el informe. ¿Por qué ha incumplido esa obligación? ¿Por qué tenía obligación de redactar y entregar el informe? Justamente por haber realizado el otro conjunto. Sobrevenidamente a haber realizado el otro conjunto, se deriva la obligación de entregar el informe. Justamente usted mismo ha incurrido en la obligación de redactar y presentar el informe por haber leído el manuscrito. En cambio, si no hubiera leído el manuscrito, no se vería en esa obligación sobrevenida. Lo que en ningún modo jamás vamos a hacer, como haría el lógico deóntico estándar, es decirle, bueno, pues mire, así todo tiene obligación de presentar el informe, porque eso evidentemente puede ser pésimo, puede ser muy malo, o ya sea para el autor del manuscrito, ya sea para los lectores de la revista. Bueno, pues con esto concluyo estas dos tesis, esta discusión sobre el principio de simplificación y les doy cita, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco los comentarios, las críticas, las objeciones que me hagan y que me formulen en este canal de YouTube y les doy cita para la próxima semana en la cual continuaremos analizando, comentando las tesis siguientes del racionalismo jurídico. Lo normativo con lo fáctico. He dicho al principio que, sin embargo, sí es un teorema de la lógica deóntica estándar, esta tesis decimoquinta, pero lo es en un sentido trivial. En la lógica deóntica estándar, la obligatoriedad de A y B implica incondicionalmente la obligatoriedad de B. Pero si por un principio lógico de debilitación, si A implica B, A y C implica B para cualquier C. Es decir, que la prótesis implicativa siempre puede adicionarse, puede expandirse con la adjunción de cualquier conjunción, con cualquier conjunto por irrelevante que sea. Si Juan ha alcanzado 18 años,
tiene derecho a votar. Bueno, pues de ahí se sigue. Si Juan ha alcanzado 18 años y la luna gira alrededor de la Tierra, tiene derecho a votar, por irrelevante que sea ese conjunto. Si Juan ha alcanzado 18 años y la luna es verde, tiene derecho a votar. O sea, que el otro conjunto sea verdadero o falso es irrelevante, sea pertinente o impertinente. Sencillamente es una verdad lógica, pero es una verdad lógica absolutamente trivial. En cambio, en la lógica nomológica, lejos de ser esa adjunción de uno de los, la realización fáctica de uno de los dos conjuntos para que el otro pase a tener la cualidad deóntica que se establecía, obligación en la tesis decimoquinta, licitud en la tesis decimosexta, hace falta que sea precisamente, no cualquier ocurrencia que se nos pase por las mientes agregar o adjuntar, sino precisamente uno de los dos conjuntos. O sea, hace falta, si en tesis decimoquinta es en la medida en que es obligatorio A y B, y de hecho B, en esa medida es obligatorio A. De hecho, B, no de hecho cualquier cosa que se nos pueda pasar por las mientes, no, tiene que ser exactamente B. Y la tesis decimosexta, en la medida en que es lícito A y B, y de hecho B, no cualquier otra cosa, sino exactamente y precisamente B, en esa medida es lícito A. Creo que los ejemplos que he puesto, quizá otros se podrían poner más ocurrentes o se les pueden ocurrir a todos. Evidentemente, en la praxis jurídica es que ni se menciona este principio porque se da por sobreentendido. Es tan obvio, es tan palmario que se razona constantemente así. Y se usa el principio el doble principio de simplificación deóntica, tesis decimoquinta y tesis decimosexta. Pero siempre sobreentendiendo que el otro conjunto se ha realizado, se va a realizar o se espera que se realice. Pero cuando a ciencia cierta sabemos que no se ha realizado, no se va a realizar, no se realizará, o incluso a veces es imposible, por circunstancias sobrevenidas, es imposible que se realice, entonces evidentemente no existe, no podemos pasar válidamente a la apódosis normativa de que es obligatorio A o de que es lícito A. De modo que este principio de simplificación, este doble principio de simplificación normativa, es absolutamente indispensable. En cualquier razonamiento jurídico se va a utilizar, pero siempre con esta salvedad, con esta restricción que formula la lógica nomológica. Y nunca tal como lo formulaba la lógica deóntica estándar. El haber abandonado en las formulaciones primeras de la lógica nomológica, o más bien cuando todavía no se llamaba así, sino lógica juridicial, el haber abandonado este principio de simplificación así restringido fue una pena, porque nos privábamos de un razonamiento perfectamente válido y que de hecho se utiliza constantemente en la argumentación jurídica. Creo que así debidamente matizado y puntualizado lo hemos rescatado, lo hemos recuperado, y que el procrastinador está, si evidentemente le llega la víspera, la última hora de la víspera del día en que tiene que entregar el informe,
y no ha leído el manuscrito, no le vamos a imponer la obligación de presentar informe indebidamente, pero en cambio, si ha leído el manuscrito, sí le imponemos la obligación de presentar el informe. Mientras que si hubiéramos abandonado completamente el principio de simplificación, él estaba obligado a la obligación conjunta de leer el manuscrito y entregar un informe, pero le da pereza redactar y entregar el informe y puede decir, pues efectivamente yo he incumplido una obligación, la de leer el manuscrito y entregar el informe, pero ninguna más. Podemos decirle no. Ha incumplido otra. Ha incumplido la obligación de presentar el informe, de redactar y entregar el informe. ¿Por qué ha incumplido esa obligación? ¿Por qué tenía obligación de redactar y entregar el informe? Justamente por haber realizado el otro conjunto. Sobrevenidamente a haber realizado el otro conjunto, se deriva la obligación de entregar el informe. Justamente usted mismo ha incurrido en la obligación de redactar y presentar el informe por haber leído el manuscrito. En cambio, si no hubiera leído el manuscrito, no se vería en esa obligación sobrevenida. Lo que en ningún modo jamás vamos a hacer, como haría el lógico deóntico estándar, es decirle, bueno, pues mire, así todo tiene obligación de presentar el informe, porque eso evidentemente puede ser pésimo, puede ser muy malo, o ya sea para el autor del manuscrito, ya sea para los lectores de la revista. Bueno, pues con esto concluyo estas dos tesis, esta discusión sobre el principio de simplificación, y les doy cita, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco los comentarios, las críticas, las objeciones que me hagan y que me formulen en este canal de YouTube, y les doy cita para la próxima semana, en la cual continuaremos analizando, comentando las tesis siguientes del racionalismo jurídico.